¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo interesantísimo vídeo en el que vamos a hablar de física acústica, de cómo la resonancia interfiere en nuestros instrumentos y les afecta, y cómo todo esto entronca con la destrucción de un puente en Estados Unidos. Sí, preparaos porque hoy vamos a hablar de la nota del lobo. ¿Qué tal, queridos chelomaníacos? Con vosotros de nuevo Salva, vuestro profe de chelo de la gorra y la barba. Muy bien, pues como os he dicho, hoy vamos a hablar de la nota del lobo. Pero para poder entenderla, para poderle buscar una solución, necesitamos primero saber cómo se comporta, por qué se produce, cuál es el fenómeno real que hay detrás de todo esto, y así poderle buscar una solución apropiada si es que la tenéis en vuestro violonchelo. Porque de lo contrario, pues hay muchísimo misticismo en torno a esto y al final lo que estamos haciendo es dar palos de ciego. Pues no, aquí en Chelomaníacos ya sabéis que aprendemos las cosas con fundamento. Y lo que vamos a hacer es realmente entender desde el principio, desde la base y de una forma simplificada cómo funciona la resonancia en nuestros instrumentos, cómo se producen las ondas sonoras, cómo se magnifican y cómo todo esto termina en ese fenómeno, en ocasiones, tan desagradable como la nota del lobo. Muy bien, pues para poder entender los elementos implicados en este fenómeno acústico que rige en nuestros instrumentos, lo que voy a hacer es simplificarlo, porque esto no pretende ser una clase avanzada de física acústica de la universidad, sino que simplemente entendamos qué es lo que está pasando, ¿no? Bueno, pues de una manera simplificada, pero lo voy a llevar a un símil. Vamos a ver, por ejemplo, una botella. Vamos a imaginar que esta botella es un contrabajo. Cuando soplamos una botella de vidrio, realmente se produce un fenómeno muy parecido al que ocurre dentro de una caja armónica de un violonchelo, de un contrabajo, de un violín, de una viola, etc. ¡Madre mía! ¿Pero qué estás haciendo por el canal, loco? ¿Pero te das cuenta que empezaste hablando de violonchelo y ya estás hablando de soplar botellas? ¿Pero se te ha ido la pinza o qué? En absoluto, amigos, ahora entenderéis todo esto. Bien, lo que voy a hacer cuando soplo una botella es realmente pongo en circulación el aire que contiene, lo ordeno de una forma en la que empiezan a funcionar unas ondas sonoras. Se emite un sonido. Vamos a ver, por ejemplo, con esta pedazo de caja armónica, esta botella grande, vamos a conseguir un sonido parecido al que tienen los contrabajos, un sonido grave, un sonido profundo. Cuando he soplado esta botella, que está completamente vacía, se ha producido una columna física, aunque no la podamos ver porque está hecha de aire, pero se ha producido una columna que se ha puesto en vibración, a una determinada frecuencia. Esto es veces que oscila por segundo. Y hemos escuchado ese sonido. Se ha producido una frecuencia perfecta para la longitud, el tamaño, la anchura de esta botella. El sonido es el idóneo, la columna que se ha creado es absolutamente perfecta para encajar con el funcionamiento de esta botella. Por eso no sonaba. Yo voy soplando hasta que encuentro esa columna que se acopla perfectamente a la resonancia de esta botella. Esta botella vacía tiene una resonancia y es esta. Muy bien, fijaos que ahora he rellenado la botella con agua hasta este nivel, por lo tanto, la caja armónica es como si lo hubiéramos reducido, como si tuviéramos una botella más pequeña. Realmente el aire solamente llega hasta aquí. Por lo tanto, esto se asemejaría más, pues por ejemplo, a la caja armónica de un violonchelo. Entonces, vamos a ver que ya suena de otra manera, suena distinto, suena más agudo. Se está produciendo nuevamente una columna de aire que en este caso oscila, vibra a una frecuencia más rápida, más veces por segundo. Ahora lo veremos, ahora os explicaré esto de los hercios, de las frecuencias, pero ya lo habíamos visto en otro vídeo, que lo tenéis aquí, lo podéis consultar, pero bueno, aquí haré un repasito rápido para que lo podamos entender. Bien, ahora mismo tenemos una botella más pequeña, una caja armónica más pequeña, que es el aire que hay dentro, y cuando yo soplo, no se produce el sonido anterior, se produce un sonido perfecto, una columna física ahí dentro, que sería como una cuerda, pero es una cuerda de aire, que suena perfectamente con la resonancia de esta botella, de esta capacidad, de esta cámara de aire, ¿de acuerdo? De esta caja de resonancia.
Muy bien, ahora lo que he hecho ha sido rellenar el agua hasta aquí. Ahora mismo la cámara de aire es así de pequeñita. Esto es lo que sería, en nuestro símil imaginario, con instrumentos de cuerda, pues esto sería un violín. Entonces, si ahora soplo, la cuerda que se va a formar, la columna física que se va a hacer, que va a resonar, va a hacerlo a una frecuencia mucho más rápida y va a sonar mucho más agudo, porque la frecuencia natural de un elemento más pequeño siempre es más aguda. Por eso los violines son más pequeñitos. De esta manera, como habéis podido ver y escuchar, a medida que la cámara de aire va siendo más pequeña, los sonidos suenan más agudos, mientras que cuando la cámara de aire, cuando la botella contenía menos agua y la cámara de aire era más grande, los sonidos resonaban de forma natural más grave. Por eso un contrabajo tiene una caja de resonancia grande, porque es más afín a estos sonidos, a estas vibraciones, a estas ondas sonoras más graves, más lentas y más largas, tienen mayor longitud estas ondas. Mientras que las cámaras de resonancia pequeñitas, como las de el violín, las cajas de resonancia pequeñas que tienen, son más proclives a acompañar, a acompasarse con sonidos más agudos, con sonidos que vibran más rápido y que tienen una longitud de onda más corta. Bueno, genio, pero en tu comparación hay un problema. Es que nuestros instrumentos no utilizan columnas de aire perfectas que se acoplan a la caja de resonancia, bla, bla, bla. Nosotros utilizamos cuerdas. Utilizamos cuerdas que además las vamos cambiando de sonido con los dedos. Efectivamente, amigos, es en esta discrepancia donde tiene su origen la nota del lobo. Nosotros, nuestra columna de sonido, que son las cuerdas, la vamos alterando, la vamos realmente cambiando con nuestros dedos. Puede sonar más aguda, más grave. Tenemos además diferentes columnas, en el cello tenemos 4 cuerdas, y dependiendo de la que estemos tocando y el dedo que estemos poniendo, la frecuencia, la vibración es diferente. Sin embargo, la cámara de resonancia es siempre la misma, no la alteramos. Aún así, estas cajas de resonancia que son fijas tienen suficientes elementos en su interior, como la barra armónica, como por ejemplo el alma, las diferentes tapas, los aros, todo está estudiado con su puente para que pueda recoger la mayoría de los sonidos que se emiten dentro del rango que tiene el instrumento. El violín dentro de sus 4 cuerdas y sus posibilidades armónicas. Y el violonchelo, el contrabajo cada vez más graves, ¿no? Para que podamos ver todo esto de una forma más gráfica y entender el fenómeno mejor, he preparado un artilugio para vosotros que he llamado el pelotímetro. ¡Madre mía, el pelotímetro! ¿Pero qué haces, profesor Bacterio? ¿Qué artilugio has construido? Si parece que te has llevado los mandos de una retroexcavadora de Santa Claus. Bueno, puede que no sea el cacharro más glamuroso del mundo, pero va a cumplir su función a la perfección. Aquí tengo unas varillas con unas bolitas, ¿de acuerdo? Que sí, he utilizado las del árbol de Navidad. Y tienen diferentes longitudes. Podríamos, por ejemplo, imaginar, tenemos aquí, esta es más cortita, que esta es el violín. Aquí tendríamos, por ejemplo, un violonchelo, y aquí tendríamos, por ejemplo, un contrabajo. Disculpadme las violas, pero si es que tampoco tenía más bolitas y había prisa. Bien, imaginad que esto es la cuerda que va a estar en funcionamiento, que va a emitir una vibración, una frecuencia, y esto de aquí es lo que va a realmente representar el cuerpo físico del violín, del violonchelo y del contrabajo. El violín, el violonchelo y el contrabajo tienen que resonar de una forma más relevante cuando las frecuencias, cuando la vibración de la cuerda es más próxima, más afín a sus tamaños. De esta manera, y como habíamos visto en la botella, para un cuerpo pequeñito, como es el del violín, como este de aquí, que tenemos, realmente lo que va a funcionar mejor son las vibraciones de la cuerda rápidas. Cuando la cuerda vibra muy rápido, veremos que este violín resuena mucho, va a moverse mucho, va a oscilar mucho, que es lo que pasa con las maderas, con la caja de resonancia de un violín, con sus cuerdas, con sus sonidos agudos, que la caja de resonancia resuena y acompaña perfectamente. Cuando esas frecuencias cambien de velocidad a un poco más lentas, veremos que el violín ya no acompasa, ya no va a moverse de forma tan rápida y va a empezar a moverse este de aquí, que es el violonchelo. Por eso el violín, cuando toca sonidos muy graves, llega hasta un punto que es la cuerda sol y ya no baja más porque ya suena muy nasal, porque su caja de resonancia no acompaña las frecuencias que la caja del violonchelo sí que está preparada para asumir, para resonar con ellas. Y ya lo veremos cómo, una vez hayamos bajado todavía más la velocidad, la frecuencia con la que vibra esta cuerda, este tubo que va a representar la cuerda,
veremos que el contrabajo es el que empieza a vibrar la caja grande del contrabajo, que como veis es muy grande, tiene muchísima longitud, no sé si lo podéis ver, está aquí, y veréis que se va a poner a oscilar, mientras que estos de aquí prácticamente no van a moverse demasiado, van a perder realmente esa resonancia. Vamos a verlo, vamos a empezar con el violín. Fijaos, con una frecuencia rápida, cómo esta bolita se va a poner a funcionar, mientras que las otras se van a ver muy poco afectadas. Ahora bajo la frecuencia y mirad lo que pasa, esta frecuencia es más lenta y ahora el que está oscilando, el que se ha acoplado, es el violonchelo. Mientras que el violín prácticamente no se mueve y el violonchelo ha pasado a zarandearse muchísimo. Y si bajo más la frecuencia, el que empieza a moverse muchísimo es el contrabajo con esta frecuencia lenta, mientras que el violonchelo y el violín apenas se mueven. Si vuelvo a subir la velocidad, veréis que el contrabajo deja de moverse y empieza a moverse el violonchelo. Ahí lo tenemos. Así pues, habéis visto cómo a cuerpos más pequeños resuenan con frecuencias más rápidas, cuerpos medianos, frecuencias más lentas, y los cuerpos muy grandes con frecuencias más lentas todavía. De nuevo, aquí tenemos un claro ejemplo de por qué las cajas armónicas son en el violín pequeñas, en el violonchelo medianas y en el contrabajo muy grandes. Y ahora que hemos visto todo esto, ya estamos casi preparados para entender cómo es el fenómeno de la nota del lobo. Pero antes vamos a hacer un repaso a esto de los hercios, de las vibraciones por segundo, de las oscilaciones y de cómo funciona en la música. Recordad que en la música, cuando hablamos de sonidos, siempre estamos hablando en hercios. Cuando decimos que una nota la, por ejemplo, está a 440 hercios, lo que estamos diciendo es que esa nota, ese sonido, genera una onda, un ciclo, que se produce 440 veces en un segundo. Y esas ondas que se producen 440 veces, no más ni menos, sino 440 veces o 442 veces, porque también se puede afinar con el la a 442 hercios, bueno, pues 440, 442 son los hercios, las oscilaciones, el número de veces que la onda vibra en un segundo. Lo vamos a entender mejor si lo vemos representado en un gráfico. Aquí tenemos una línea negra que representa una línea temporal de un segundo de duración. Como vemos, la línea roja representa una oscilación completa. Parte desde el centro, sube, vuelve a pasar por el centro, baja y vuelve al centro, y ahí se queda. Eso es una oscilación completa. Como tenemos una oscilación completa en la duración de un segundo, tenemos un hercio. Ahora vamos a ver cómo vamos ampliando esas oscilaciones dentro de esa línea temporal de ese segundo, cómo van aumentando poco a poco de 1 a 5. Cuando llegamos a 5, como veréis, tenemos exactamente 5 hercios, lo que son 5 oscilaciones por segundo. Ahora que ya tenemos bien entendido esto de las oscilaciones por segundo y de los hercios, vamos a ver exactamente con un gráfico que os he preparado cómo realmente funciona el lobo, cómo afecta la nota del lobo. Bien, el efecto de la nota del lobo nace de la discrepancia entre los hercios, la frecuencia de un sonido que queremos tocar desde una cuerda en un momento dado y que se transmite a través del puente hacia la tapa, hace que la tapa resuene, y la vibración natural, la resonancia natural de la caja armónica. En nuestro ejemplo vamos a ver una discrepancia entre la nota que estamos tocando, que la he simplificado, la he puesto de 6 hercios para que visualmente sea más sencillo de ver, pero que realmente es un sonido que nuestro oído humano no podría llegar a escuchar. Sin embargo, para el ejemplo es más sencillo. Entonces, podemos ver que la nota que estamos tocando, la que queremos hacer sonar a través de la cuerda y que se transmite por el puente a la tapa de la caja armónica, es de 6 hercios, mientras que la resonancia natural de la caja armónica de nuestro instrumento, en este ejemplo, es de 5 hercios. Hay un hercio nada más de diferencia, y es ahí cuando nace la nota del lobo, cuando el sonido que estamos reproduciendo se aproxima, es casi idéntico al de la resonancia natural de nuestra caja armónica, pero no es igual, no es el mismo. Al ser dos frecuencias muy parecidas, con solo un hercio de diferencia, lo que podemos ver es que en determinados momentos van acompasadas. Cuando la onda de 6 hercios sube, la de 5 hercios también, cuando desciende, también desciende la de 5 hercios, entonces se van apoyando y contribuyen a magnificar el sonido, a proyectarlo, a potenciarlo, que es el efecto deseable en toda caja armónica de un instrumento, es decir, que el sonido que se produce en la cuerda sea
amplificado, potenciado en la caja armónica. Sin embargo, a medida que se va haciendo patente esa diferencia en la línea temporal, hay un momento en el que se descuadra por completo la onda de 6 Hz con la de 5 Hz. Queda prácticamente anulada. Cuando una está descendiendo, la otra está ascendiendo. Por lo tanto, se anulan. Esto es exactamente lo que utilizan las tecnologías de los teléfonos móviles, por ejemplo, cuando los utilizamos sin manos, para evitar que el sonido que está reproduciéndose por los altavoces se replique a través del micrófono y vuelva a su lugar de origen. De esta manera, cuando los altavoces están emitiendo una onda concreta, el teléfono se encarga a través del micrófono de reproducir una onda opuesta que anula completamente al sonido que está llegando por los altavoces. Sin embargo, este efecto en un instrumento es completamente nefasto, ya que lo que hace es anular la capacidad de producir sonido. Además, no lo hace de forma constante, sino que durante un breve lapso de tiempo está potenciando el sonido, está trabajando como se pretende que funcione una caja armónica, y durante otro breve lapso de tiempo lo que está haciendo es anulando ese efecto. Vamos a poder observar ahora ese efecto directamente en un violonchelo en el vídeo a continuación. Como habéis podido escuchar, en el momento que la violonchelista ha llegado a la nota en la que se produce en su violonchelo el lobo, han empezado a ocurrir estos fenómenos, que se amplifica el sonido y en otros momentos se queda completamente apagado al sumar las dos frecuencias. Realmente, cuando os decía que estaba simplificando, es que en un violonchelo, en cualquier instrumento, realmente los sonidos no son puros, no son frecuencias puras. Es una suma de un montón de sonidos, de armónicos, de frecuencias. Pero el proceso, el fenómeno que se produce es exactamente este. Cuando nosotros tenemos un conjunto de sonidos, una onda sonora propia del violonchelo, que es casi idéntica la que estamos tocando a la que resuena de forma natural en la caja de nuestro violonchelo, cuando son casi iguales pero hay una pequeña diferencia, es cuando se produce este efecto de anulación y potenciación alternado, y es esa famosa nota del lobo. Así pues, ya estaréis deduciendo que nuestros violonchelos realmente se ven afectados por la nota del lobo si sus cajas de resonancia, por su construcción, por su forma, de forma casual, tienen un sonido muy aproximado a una de las notas que tocamos, pero sin ser exactamente igual. Por lo que cuando tocamos esa nota se quiere acoplar, pero no termina de hacerlo. La caja armónica empieza a vibrar de una forma, la tapa vibra de otra y se produce el choque, la frecuencia que realmente nos molesta y nos estropea el sonido. Ahora que ya somos conscientes y conocemos el origen de la nota del lobo, de esa discrepancia que se produce entre la vibración de la cuerda, del puente y de la tapa, junto con la resonancia natural de la caja de nuestro instrumento, podemos ver qué hacer para solucionar y para evitar que suene la nota del lobo. Pero antes, si os está gustando el vídeo y no queréis perderos ninguna de nuestras publicaciones, por favor suscribíos al canal. Y si queréis ayudarnos a que hagamos inventos tan fantásticos como este, pues dadle al like, compartid y esas cosas que tanto nos gustan. Bueno, pues habéis llegado hasta aquí y tenéis una nota del lobo en vuestro violonchelo. Ahora ya podemos ver cómo podemos incidir para corregirla. Evidentemente no tenemos estudios en casa acústicos para poder realmente hacer un diagnóstico científico, pero sí que, entendiendo los principios que rigen en este fenómeno, podemos buscar la solución de una forma más certera y más rápida. Por lo menos no vamos a estar dando palos de ciego sin saber lo que estamos haciendo. Bueno, entre las cosas que podemos hacer previamente a nosotros empezar a manipular es recurrir a un luthier y que nos modifique levemente la colocación del alma. Esto lo tiene que hacer un experto, un luthier, que jugando con el veteado, con la presión del alma, la colocación, puede realmente variar la vibración, la resonancia natural de nuestra caja armónica y puede mover, desplazar esa frecuencia que se nos acopla y que nos molesta a un punto en el que realmente nosotros no vayamos a tocar nunca y no se nos vaya a acoplar. Por ejemplo, en los cuartos de tono. ¿Qué quiere decir esto? Que en las escalas occidentales nosotros utilizamos siempre los tonos de medio en medio tono, de re a re sostenido o mi bemol, pero es medio tono. Hay otras escalas, por ejemplo, que utilizan los cuartos de tono. Nosotros no las usamos. Entonces, si nosotros, por ejemplo, conseguimos que mediante la colocación del alma se nos desplace esa vibración, esa resonancia de nuestra caja a un punto en un cuarto de tono que no vamos a utilizar nunca, se va a quedar escondido. Porque como esa nota nunca la vamos a tocar, pues realmente no va a producirse ese acople.
porque va a quedar muy lejos ya en la resonancia del medio tono. Ya no va a estar tan próximo, porque esto solo ocurre con ondas muy próximas. Entonces, esa es una manera. Otra forma que nos puede realmente tocar el luthier es cambiando la densidad y la tensión de la barra armónica, que es otro elemento que está dentro de la caja y que también puede variar el comportamiento y la resonancia natural, siempre enfocado a evitar las notas en las que tenemos el lobo, donde encontramos la nota del lobo. Entrando ya en los elementos que podemos colocar nosotros en nuestro violonchelo, están por ejemplo los quitalobos o wolf killers, que se pueden colocar dentro del instrumento. Son como barras armónicas que suelen estar afinadas en el tono en el que tenemos nuestro lobo, la nota del lobo, para que realmente absorba la vibración y haga desaparecer esa resonancia espúrea. También tenemos otro matalobos o quitalobos, como lo queráis llamar, que se coloca externamente en la parte trasera, en la tapa trasera, y que recuerda un poco a las sombreras que se ponen a los violines. Tenemos también los elementos que se aplican directamente a las cuerdas, entre los cuales están los más extendidos. Son los quitalobos o matalobos, como queréis llamarlos, que podemos ver de forma más común en los violonchelos. Se coloca normalmente en la cuerda donde tenemos el problema y se componen de un elemento que puede ser de metálico, de bronce, de plomo, de acero, recubierto de goma por dentro, y eso abraza la cuerda, se coloca entre el cordal y el puente y sirve para que cambie la densidad y la vibración y realmente la frecuencia de nuestro lobo, de esa nota que nos va a molestar. Hay otro quitalobos que en vez de incidir en una única cuerda, incide en las cuatro, tiene forma de bola metálica recubierta de goma y unos muelles que se acoplan entre la primera y la cuarta cuerda. Para terminar con el abanico de objetos, elementos que podemos utilizar para acabar con los lobos de nuestro violonchelo, tenemos uno que yo no he probado realmente, pero del que tengo buenísimas referencias, y os voy a dejar el enlace en la caja de descripción del vídeo por si lo queréis comprar. Es caro, es cierto que es caro, pero los resultados son alucinantes. Al menos eso es lo que me han contado. Es una pieza que va por dentro del violonchelo con un imán. Por fuera de la tapa, el imán lo vamos moviendo. Normalmente lo colocamos debajo de la F que queda a nuestra derecha. Lo vamos moviendo, lo desplazamos y esa pieza que va por dentro no va anclada, simplemente va sujeta por el imán. La pieza se mueve por dentro y nosotros el imán por fuera va haciendo atracción, lo vamos desplazando y tiene una especie de como de elemento metálico que oscila, que se acopla, que cambia la vibración del lobo y que realmente pues parece que funciona muy bien. Incluso dicen algunos violonchelistas que contribuye a mejorar la tonalidad general de su instrumento. Yo os dejo la descripción por si lo queréis probar. La verdad es que las impresiones que me han llegado a mí son todas muy positivas, pero yo, como he solucionado mis problemas de los lobos en mi violonchelo y los otros que tengo no tengo ese problema, pues no lo he necesitado y no lo he utilizado yo en persona. Pero sí que tengo grandes violonchelistas, conocidos, amigos, que me han dado su opinión y están muy contentos con ello. Así que ahí os lo dejo. Se llama el Krenz Wolf Eliminator. Además de todos estos elementos externos que hemos visto que podemos utilizar para mitigar la nota del lobo, también existen unos cuantos trucos que os voy a contar. La nota del lobo normalmente se produce siempre por un exceso de vibración, es decir, que se acusan más cuando las vibraciones, los sonidos, los violonchelos tienen más potencia, más fuerza, cuando las cuerdas son más brillantes. Así que siempre podemos jugar con eso. Por ejemplo, si tenemos una nota del lobo que tiende a aparecer en una posición fija y no es muy acusada, hay violonchelistas que lo mitigan simplemente presionando con más fuerza cuando llega ese pasaje, esa nota, presionan con más fuerza con las rodillas, la caja, mitigan la vibración y hacen, siempre que sea algo bastante tenue, pues lo mitigan y hacen que no aparezca, que esa nota del lobo no se haga presente. También podemos jugar con el grosor y la tensión de la cuerda. Si tenemos cuerdas muy potentes, por ejemplo, normalmente en el violonchelo donde más se acusa la nota del lobo es en la cuerda sol y es entre la nota mi bemol y fa sostenido. Algunos chelos pueden a partir del re en la cuarta posición, siempre es en la cuerda sol cuarta posición, a partir del re, mi bemol y hasta el fa, fa sostenido. Por ahí están las notas del lobo normalmente. También las podemos encontrar en la cuerda do en altas posiciones y de forma muy rara en la cuerda re en las primeras posiciones, en estas mismas notas. Pero lo normal es que aparezcan donde os digo, como hemos visto en el vídeo además. Aparecen en la cuarta posición en la cuerda sol. Entonces, esa cuerda sol la podemos cambiar. En vez de utilizar una cuerda sol muy brillante, muy potente, a lo mejor de metálica, de tungsteno, pues podemos utilizar una de plata o una de acero,
que no sea, o que tenga menos tensión, para que realmente a menos tensión tenemos menos masa y tenemos menos potencia, con lo que es lo mismo. Y jugamos con eso y es posible, y es lo que conseguí yo. Tenía en un violonchelo, estaba utilizando una cuerda de tungsteno, una Tomastic, una Spirocore, las que llaman de wolframio, en la cuerda sol, y cuando tocaba en cuarta posición, aquello era un circo. O sea, era imposible tocar el mi bemol, el mi natural e incluso el fa. A veces se complicaba. Entonces lo que hice fue cambiar la cuerda. Y cambié la cuerda a una de plata y entonces de pronto todo cambió. Ya no he tenido que utilizar nunca ni matalobos ni nada porque ya no ha aparecido, no ha vuelto a aparecer. Entonces esa es otra cosa que podemos hacer. Es muy importante que utilicemos un puente muy correcto, que tenga un veteado muy compacto, que sea ya de madera seca, añeja, que no tenga humedad, porque las humedades en el puente, una madera joven, va a amplificar y va a intensificar el problema. Y por último deciros que cuando tocamos en ambientes húmedos es más fácil que aparezca la nota del lobo, porque con humedad se propaga más fácilmente el sonido, es decir, se amplifica todo, lo positivo y lo negativo, y las notas del lobo, si están ahí, con humedad se hacen más presentes. ¡Oh, qué interesante! Yo estoy aquí en realidad por lo del puente que decías al principio que se cae, estoy esperando a verlo y todavía no has mencionado nada. ¿Podrías por favor enseñármelo, que llevo ya aquí aguantando un porrón de minutos? Por supuesto que sí, que no se me había olvidado, vamos con ello. Todos los elementos, por muy grandes que sean, le pasa como a los instrumentos, que se ven afectados por la resonancia física. Y un puente, aunque sea gigantesco, no deja de ser una enorme cuerda tendida de un lado a otro de un río, de un valle, de lo que sea. Y están afectados por las resonancias. Esto lo tienen en cuenta los técnicos, los ingenieros, los arquitectos, cuando construyen los puentes tienen en cuenta este tipo de cosas. Pero con este puente del que os voy a hablar, el puente de Tacoma, lo podéis buscar en internet para que veáis que es totalmente auténtico, pues ocurrió un fallo de cálculo y en un día en el que había un viento moderado, de 40 millas por hora creo que era, más o menos, no era más, allá por el año 1941, justamente ese puente, con ese viento, encontró su resonancia. El viento había podido soplar mucho más rápido, pero el puente no se movía. Había días que había soplado el viento muchísimo más fuerte, pero el puente aguantaba bien. Y había días que no había casi viento o que había un viento muy lento y el puente aguantaba perfectamente. Pero un día que el viento empezó a soplar a 40 millas por hora, creo recordar que era más o menos, justamente el puente empezó a moverse como loco. Era la resonancia perfecta y el puente empezó a oscilar cada vez más hasta que colapsó. ¿Pero qué dices? ¿Eso está hecho por ordenador? ¿Eso es un puente de goma espuma? ¿Eso qué es? En absoluto, es el puente de Tacoma. Os dejo descripción en el vídeo, el nombre y todo para que lo podáis buscar y podréis encontrar un montón de vídeos y de información. Veréis que además cuando el puente se rompe ya deja de oscilar, el viento sigue soplando igual, pero al romperse toda la estructura ya la resonancia cambia y ya ese viento fuerte ya no lo hace vibrar, porque al haber caído la parte central ya la física, la resonancia general del puente ha cambiado. En fin, queridos amigos, que yo me despido ya feliz y contento de que os hayáis suscrito al canal. Espero que el vídeo os haya resultado muy interesante, compartidlo con vuestros amigos, ya sabéis, apoyad en todo lo que podáis. Os mando un abrazo sinfónico enorme y os espero en el siguiente vídeo. ¡Chao!